Vale, pues. Entonces vamos a dar inicio ya, muchachos, en forma oficial al semestre. Y el programa nos dice que tenemos que ver conceptos generales. La unidad número 1 corresponde a ver conceptos generales de lo que es el sistema endocrino. Entonces, en general, el sistema endocrino, ¿cómo se compone o en qué consiste? El sistema endocrino, al ser un sistema, muchachos, un sistema, por definición, es un conjunto de elementos que están interactuando entre sí, que cumplen una función específica cada uno de los elementos. Estos elementos interactúan entre sí y al final de cuentas todos en conjunto desempeñan una o varias funciones en específico. Si queremos en un momento dado eh, hablar de ejemplos de sistemas, más allá de hablar de un sistema orgánico, pues tendríamos, por ejemplo, que hablar que existe un sistema, por ejemplo, un sistema de transporte colectivo metro, un sistema eléctrico, un sistema informático. ¿En qué consiste o qué común denominador tienen estos sistemas mencionados? Pues que están compuestos de conjuntos de elementos, ¿sale? Que llevan a cabo funciones específicas, están interactuando todos estos elementos entre sí y al final de cuentas todos llevan a cabo una o varias funciones, ¿no? Desempeñan alguna función o varias funciones importantes. Ya hablando en particular de los sistemas orgánicos, pues los sistemas orgánicos también están compuestos por conjuntos de elementos, ¿sale? En este caso serían órganos, ¿sale? Que inclusive un sistema puede estar compuesto desde el punto de vista microscópico, si habláramos de el elemento mínimo de la vida, que es la célula como tal también funciona como un sistema. ¿Por qué? Porque está compuesto por un conjunto de elementos, en este caso organelos, que llevan a cabo llevan a cabo funciones cada uno de ellos, interactúan entre sí para que en el propio sistema exista una función, ¿no? Y ya hablando del organismo, bueno, nuestro organismo está compuesto por células, las células, en conjunto de células se componen, forman un tejido y esos tejidos van a formar todos y cada uno de ellos órganos y estos órganos de igual forma van a integrar lo que es un sistema orgánico, ¿no? Entonces, un sistema orgánico como el sistema digestivo, como el sistema cardiovascular, como el sistema nervioso, como el sistema endocrino, que es el que nos compete el día de hoy, pues son conjuntos de órganos que llevan a cabo funciones, interactúan todos entre sí y desempeñan una función. ¿Cuáles serán las funciones de los sistemas orgánicos? Nuestro propio cuerpo humano funge como un sistema, ¿vale? ¿Cuáles serán las funciones de los sistemas orgánicos? Puedes desempeñar una o varias funciones que si lo describiéramos en una sola palabra, a esto le conocemos como homeostasis, mantener una estabilidad dinámica constante en el organismo, ¿sale? ¿A través de qué? A través de regular la temperatura, a través de regular la presión arterial, a través de regular el metabolismo, a través de regular este, el, no sé, la cantidad de agua en el organismo, etcétera, etcétera, ¿no? Absorber nutrimentos, ¿sale? Entonces, todas esas funciones que desempeñan todos y cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo, van a mantener una estabilidad dinámica constante a la que le conocemos como homeostasis. Ya haciendo referencia particular del sistema endocrino, el sistema endocrino de igual manera está compuesto por un conjunto de órganos, en este caso estos órganos les vamos a conocer como glándulas endocrinas, glándulas de secreción interna, cuya producción van a ser las hormonas, los cuales cada uno de los elementos, cada una de las glándulas endocrinas va a estar interactuando, van a estar interactuando entre sí, ¿sale? ¿Para qué? Para desempeñar funciones, funciones generales, funciones que en términos ya a modo grosso, si lo quisiéramos escribir todas estas funciones en una sola palabra, pues lo podríamos definir como homeostasis, ¿no? Mantener la homeostasis. ¿Cuál es la función
de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo, en términos muy coloquiales, mantener la homeostasis. Entonces, lo que va a desempeñar el sistema endocrino, ¿sale? Va a estar compuesto por glándulas endocrinas, cuya función va a ser la de producir hormonas. ¿Para qué? Para que estas hormonas actúen en otros órganos, ¿sí? En otros órganos del cuerpo, en otros sistemas del cuerpo. Puede ser el mismo sistema endocrino por el que actúen, ¿sale? Y estas hormonas, al llegar a sus órganos blancos, van a llevar a cabo un efecto hormonal y una respuesta, y esto va a favorecer que desempeñen una función, ¿no? La hormona cuando llegue al órgano blanco y lleve a cabo ese efecto, pues ese efecto va a desempeñar una función en ese organismo, ¿no? Entonces, en la imagen que ustedes están viendo en este momento, se describe perfectamente lo que es el sistema endocrino. Si nosotros quisiéramos hacer alguna analogía de nuestro sistema endocrino, lo podríamos ejemplificar como se muestra en la imagen, como un arquero que sostiene en este caso un arco y una flecha. El arco representa la glándula endocrina, la flecha representa la hormona, ¿sale? Y el blanco que están viendo ahí, la diana que están viendo en esa imagen, representa el órgano blanco. El punto específico donde debe de llegar la flecha, en este caso la hormona, se llama receptor hormonal, y una vez que llega a ese punto, a esa diana, ¿sale? Y a ese receptor, va a desempeñar una respuesta hormonal. La hormona va a llegar, va a ejercer una respuesta, un efecto hormonal a través de un mecanismo de acción, ¿no? A través de cambios químicos dentro de la célula blanco o dentro del órgano blanco. ¿Para qué? Para que esos cambios químicos, ese mecanismo de acción genere el efecto deseado, ¿no? Y la respuesta hormonal va, va a regular una o varias funciones dentro de ese órgano blanco o dentro de algún sistema, ¿no? Puede, por ejemplo, la hormona actuar sobre algún órgano del sistema, por ejemplo, nervioso, del sistema cardiovascular, o ya decíamos, la propia glándula endocrina puede producir una hormona que llegue a algún órgano blanco dentro del propio sistema endocrino, ¿sale? Este efecto hormonal va a tener la función de regular funciones dentro de nuestro organismo, y ya una vez que se desarrolla esta respuesta hormonal, pues esa misma respuesta hormonal, además de cumplir con su función, va a retroalimentar a la propia glándula inicial. ¿Para qué? Para que en caso de que se haya logrado el efecto deseado, la glándula endocrina regule la secreción de esa hormona para que ya no se produzca de más. Si ya nosotros cumplimos con una función, si ya nosotros llegamos a nuestro objetivo, le dimos al blanco, entonces ya no tiene sentido seguir produciendo, o la idea no es producir en exceso, ¿no? Entonces, la propia respuesta hormonal va a ejercer sobre la glándula endocrina inicial un mecanismo de retroalimentación que puede ser negativa, como es el caso, ¿sale? Un mecanismo de retroalimentación negativa, este, que puede en un momento dado hacer que la glándula endocrina deje de producir la hormona en específico, o la produzca en menor cantidad, en un sentido más exacto, o inclusive también el propio efecto hormonal puede enviarle un mensaje a la glándula endocrina para que produzca de más. Entonces, también puede llegarse a dar el caso de que existan mecanismos de retroalimentación positiva. Es decir, yo ya tengo mi efecto hormonal, pero yo necesito más cantidad de hormona, ¿sale? Y la glándula endocrina va a requerir producir un poco más de hormona, ¿no? Claro, en cantidades fisiológicas para mantener esa función, ¿no? Para no desequilibrar el medio, ¿sale? Entonces, de esa manera, nuestro sistema endocrino se mantiene en una estabilidad dinámica constante.
¿Sale? Si nosotros quisiéramos en un momento dado ahora ponerle nombre y apellido a esa glándula endocrina, a esa hormona, a ese órgano blanco y a ese receptor y al mecanismo de acción, bueno, pues nosotros podríamos así en forma general o vamos a ir poco a poco también completando aún más todo esto, ¿no? Por ejemplo, la glándula endocrina que podríamos mencionar en este momento sería el páncreas, la hormona, nuestra hormona nuestro páncreas, particularmente nuestros islotes pancreáticos, ¿sale? Nuestras células beta, por ejemplo, del islote pancreático, cuya función es producir una hormona importante que se llama insulina. Entonces, esas células beta de los islotes pancreáticos producen una hormona llamada insulina, la cual viaja a través de la sangre, a través del torrente sanguíneo, ¿sale? Las hormonas ya vamos a ver en su momento que tienen diferentes formas de viajar y vamos a ver las formas en cómo tanto glándulas endocrinas como órganos blancos se comunican entre sí. ¿Ven? Una forma de viajar, una forma de comunicarse entre la glándula y el órgano blanco es a través del torrente sanguíneo. Esta insulina viaja por la sangre, llega a un órgano blanco, en este caso vamos a ponerle nombre específico, el hígado. ¿Para qué? Para que la insulina, una vez que llega al hígado, se encuentra con un receptor específico para la insulina, ¿vale? Y ya una vez que llega esta insulina a este receptor y a este hígado, dentro del hígado van a ocurrir una serie de cambios químicos, ¿sale? Al que le vamos a llamar mecanismo de acción hormonal, para que se lleve a cabo un efecto de la hormona, ¿no? ¿Cuál será un efecto importante que desempeñe la insulina? Pues reducir, o mejor dicho, va a favorecer que toda la glucosa que está en la sangre pueda introducirse a todos los órganos, a la gran parte de los órganos de la economía, para que esta glucosa pueda ser aprovechada en energía, ¿vale? Y también, como efecto importante, lo que va a favorecer la insulina es que con esto la glucosa en la sangre va a reducirse, ¿no? En cantidad. ¿Para qué? Para mantenerse en concentraciones plasmáticas fisiológicas. ¿Sale? Lo que va, entonces la insulina en general, lo que va a hacer la insulina en términos generales es reducir las concentraciones de glucosa en el plasma y va favoreciendo la entrada de la misma a las células, ¿no? En este caso a la célula hepática. Ya una vez que se logra esta reducción de glucosa en el plasma y que esta glucosa dentro de las células lleva a cabo su función, que es una de ellas es producir energía, pues esta respuesta hormonal va a provocar que el páncreas, que el islote pancreático, produzca menos cantidad de insulina. ¿Para qué? Para que las concentraciones de glucosa se mantengan estables. ¿Qué pasaría si no existiera este mecanismo de retroalimentación negativa? Pues la insulina seguiría produciéndose, la glucosa seguiría entrando a las células y esto no convendría porque entonces las concentraciones de glucosa paulatinamente irían bajando aún más y esto nos provocaría un problema de hipoglucemia, ¿no? Entonces, por esta razón, nuestro sistema endocrino se tiene que autorregular, se tiene que autocontrolar, ¿sale? Entonces, gracias a esta imagen que vimos en este momento, pues nosotros podemos explicar en forma muy general lo que es el sistema endocrino. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya definiendo algunos conceptos generales. ¿Qué es lo que entonces estudia la endocrinología? Nuestro módulo en el que estamos ubicados en este momento es el sistema endocrino y por lo tanto nosotros tenemos que definir lo que es, bueno, en este caso nosotros como parte del módulo del sistema endocrino tenemos que definir lo que es endocrinología. La endocrinología pues, es una ciencia rama de la medicina que estudia al sistema endocrino, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué hace un endocrinólogo? ¿A qué se dedica un endocrinólogo? Pues es un em, especialista, un profesional de la medicina que se dedica al estudio del sistema endocrino. Es decir, estudia a grosso modo cómo se compone el sistema endocrino, qué función desempeña, pero también al conocer esto, pues el endocrinólogo va a tener la oportunidad de detectar en forma oportuna las alteraciones que este sistema endocrino pueda tener.
¿sale? A través de una serie de signos y síntomas a través también de la interpretación de algunos estudios de laboratorio que se soliciten que puedan evaluar en un momento dado la función endocrina y con ello se determina un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, este, un endocrinólogo puede estudiar enfermedades de la tiroides, un endocrinólogo puede estudiar eh, en un momento dado un problema de diabetes, un problema de exceso de hormona de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, si nuestro sistema endocrino se altera, por supuesto que van a existir algunas manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque se está en este caso desequilibrando la homeostasis al no llevar en este caso una adecuada función. Entonces, en forma muy general, muchachos, las alteraciones en la función endocrina van a ser en cierta forma sencillas, no es tan fácil ya en la práctica, pero en forma sencilla, nosotros vamos a hablar que el sistema endocrino puede alterarse ya sea por exceso en la producción de hormonas o por la deficiencia en esta producción, ¿no? El exceso puede ser por múltiples causas y la deficiencia también puede ser por varias causas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, que la glándula endocrina de alguna forma deje de funcionar por destrucción autoinmunitaria, por atrofia, qué sé yo, ¿no? Y en el caso del exceso puede ser debido a que haya alguna sustancia o varias sustancias que estén sobreestimulando esa glándula endocrina, ¿no? O que exista algún tumor en un momento dado en una glándula, por ejemplo, en un adenoma hipoficiario, se puede dar el caso de que se pueda producir una hormona en exceso, por ejemplo, un prolactinoma puede favorecer un exceso en la producción de prolactina y esto nos va a conllevar a manifestaciones clínicas, ¿no? Por supuesto que nosotros como médicos generales, aunque no seamos endocrinólogos, conocemos lo que realiza el sistema endocrino y podemos detectar oportunamente este padecimiento y ya será nuestra decisión si nosotros estamos capacitados para resolver el problema o nosotros nos ponemos en contacto con el endocrinólogo especialista y el endocrinólogo ya será quien le dé su tratamiento específico, ¿no? Entonces, el endocrinólogo, la endocrinología, es la ciencia rama de la medicina que estudia el sistema endocrino. Y bueno, ya decíamos que el sistema endocrino pues, es ese conjunto de órganos, tejidos, ¿no? De secreción interna, al que en este momento les vamos a conocer como glándulas endocrinas, cuya producción van a ser las hormonas, ¿vale? ¿Para qué? Para mantener la homeostasis. ¿Qué funciones generales desempeña el sistema endocrino precisamente para mantener la homeostasis? Pues uno de ellos es regular el metabolismo intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas. También el sistema endocrino favorece o regula, mejor dicho, algunas funciones vitales importantes como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la volemia, que en este caso es el volumen circulante, etcétera, ¿no? Otras funciones importantes. También puede el sistema endocrino regular o participar activamente en el crecimiento y desarrollo de aparatos y sistemas, el crecimiento a lo largo de la vida, ¿no? Nos queda claro que nosotros no somos las mismas personas en este momento que cuando éramos unos bebés, unos niños o unos adolescentes, ¿no? Hemos cambiado conforme ha pasado el tiempo y esto ha sido gracias a que el sistema endocrino puede ocasionar efectos ya sea temporales o permanentes, ¿no? El, esto de nacer, crecer, reproducirnos, morir, pues obviamente es un proceso natural de la vida y en el cual participa dentro de los sistemas que participan para esto es el sistema endocrino por medio de las hormonas, ayuda a que esto se lleve a cabo, ¿no? El crecimiento, por ejemplo, hay hormonas que promueven el crecimiento, como la hormona del crecimiento específicamente, aunque hay otras, y también hay hormonas que participan en el desarrollo, por ejemplo, en la reproducción, en la maduración sexual, ¿sale? ¿Para qué? Para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como las hormonas sexuales, ¿no? La testosterona en el hombre, los estrógenos, la progesterona en las mujeres, ¿para qué? Para que además de que se lleve a cabo dentro del organismo crecimiento, ¿no? En estatura, pues también pueda llevarse a cabo maduración de
caracteres sexuales, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para cumplir con otra de nuestras funciones nuestras funciones dentro de la vida, que es la reproducción, ¿no? El preservar la especie. Entonces, también el sistema endocrino participa en esta función importante, ¿sale? En la reproducción, ¿sale? Dentro de las funciones participa en la maduración sexual, en la regulación, por ejemplo, en la mujer del ciclo menstrual, ¿no? El ciclo ovárico. En el caso de los hombres, pues también favorece el mantenimiento de una adecuada espermatogénesis, ¿sale? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en este caso también otras funciones que puede llevar a cabo el sistema endocrino, pues, regular el ciclo circadiano, ¿sale? Es decir, los periodos de sueño vigilia, por ejemplo, hay hormonas como la melatonina que favorecen esta regulación del ciclo circadiano. ¿Vale? La melatonina, pues, es una hormona producida en la epífisis o en la glándula pineal, la cual va a favorecer que se, nosotros podamos dormir, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro organismo pueda reparar tejidos y al momento de despertarnos podamos tener suficiente energía para llevar a cabo nuestras actividades diarias al día siguiente, ¿no? Entonces nosotros muchas veces en este caso, si lo queremos hacer comparativo a algún aparato, pues nosotros si lo comparamos con un celular, el celular a lo largo del día va perdiendo energía, ¿no? Conforme se usa, va perdiendo energía, la pila queda baja y para poder utilizarlo al siguiente día, pues nosotros tenemos que recargar la pila, ¿no? Pues a nosotros nos pasa algo similar. Nosotros a lo largo del día desempeñamos actividades los cuales nos demandan energía. Por supuesto que al cabo del término del día, ¿no? Específicamente en la noche, nosotros ya nos encontramos fatigados, nos encontramos cansados y para que podamos llevar a cabo nuestras funciones al siguiente día necesitamos dormir. Entonces, el hecho de dormir nos va a ayudar a reponer energía, pero también nos va a ayudar a reparar tejidos, ¿sale? A, mm, a que nuestro organismo, por medio de hormonas, por medio de factores de crecimiento locales, puedan reparar tejidos como la piel, ¿sale? Como el músculo. Y todo esto se debe de llevar a cabo ¿para qué? Para que finalmente podamos desempeñarnos adecuadamente el siguiente día. ¿Qué hormona realiza esto? Pues la melatonina. De hecho, la melatonina, una forma en cómo se secreta, cómo se estimula su secreción, es precisamente cuando se oscurece, cuando al caer la noche, nuestra retina detecta esa oscuridad y en ese momento se produce melatonina. Esto es algo importante y esto lo vamos a mencionar cuando nos entremos a la definición de hormona. Algo importante en el caso del sistema endocrino es que todas las hormonas van a requerir un estímulo para su liberación. Esto es algo importante que vale la pena comentar. Bueno, decíamos que las glándulas endocrinas pueden estar interactuando o el sistema endocrino puede estar interactuando entre sí y la forma en cómo interactúan es a través de la formación de ejes endocrinos, ¿vale? De ejes hormonales. Entonces, uno o varios ejemplos de estos ejes que podríamos mencionar, pues son la formación de los ejes hipotálamo-hipófisis, ¿no? Hipotálamo-hipófisis, hormona de crecimiento, eje hipotálamo-hipófisis prolactina, eje hipotálamo-hipófisis tiroides, eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Seguramente ustedes en el ciclo pasado vieron eh, el eje hipotálamo-hipófisis gónadas, ¿no? Pues ustedes llevaron un sistema reproductor y pues muy probablemente vieron en parte, aunque la materia que vieron el semestre pasado no se centraba específicamente en endocrino, pero pues, de alguna manera tocaron algunos temas importantes para esta materia, ¿no? Entonces, algo importante también con el sistema endocrino
es que también está interactuando con otros sistemas, ¿no? Es decir, las glándulas endocrinas y las hormonas, o el propio sistema endocrino va a estar interactuando entre sí, pero también va a tener la posibilidad de interactuar con otros sistemas orgánicos, ¿no? Va a tener la capacidad de regular otros sistemas orgánicos. Ya decíamos, el sistema endocrino puede regular la función digestiva, la función cardiovascular, puede regular la función nerviosa, ¿sale? Los cambios de humor. Nosotros hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que hormona mata neurona, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque precisamente hay hormonas que en cierta forma despiertan ese sentido de reproducirnos, ¿no? Y muchas veces eh, cuando vemos a alguien que nos gusta y queremos interactuar con esa persona, ¿no? Establecer alguna relación, pues muchas veces no nos fijamos en algunas cuestiones que en razonamiento podríamos decir que no nos convienen o que sí nos convienen, ¿no? Muchas veces el impulso nos guía a querer estar con esa persona, ¿no? Andar con ella, ¿no? Si veo a una chica muy, muy guapa y quiero yo hacerme que sea mi novia, pues por supuesto que muchas veces el impulso por el cual me hace que me acerque a ella, por supuesto, va a ser que en un momento dado, bueno, y todo esto guiado, por supuesto, por las hormonas, ¿no? Va a lo mejor evitar de que yo, de forma objetiva, piense cuáles serían las ventajas de estar con esa chica, ¿no? Que a mí me gusta, ¿no? Por decir un ejemplo. Bueno, entonces, el sistema endocrino, decíamos, va a formar ejes. Los ejemplos clásicos, pues, es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, etcétera, ¿no? Como se muestra en la imagen. Bueno, ya hablando en particular de lo que es glándula endocrina, la glándula endocrina, como se muestra en la imagen, este, em, va a estar compuesta va a estar compuesta por un conjunto de células y cuya función va a ser la de producir hormonas, ¿no? Ejemplos, pues podríamos mencionar, como vemos ahí en la pantalla, la glándula tiroides es un ejemplo, ¿no? La hipófisis, la pineal, que ya la mencionábamos hace un rato como la productora de melatonina, el hipotálamo, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, ¿vale? Y hay otras glándulas que pueden tener funciones, este, tanto exócrinas como endocrinas, es decir, pueden producir hormonas desde el punto de vista endocrino, pero también pueden producir otras sustancias que se viertan al exterior. Por ejemplo, el páncreas se considera una glándula mixta con funciones endocrinas, cuya, la función específica va a ser producir hormonas como la insulina y otras, y también el páncreas tiene la capacidad de producir jugo pancreático para coadyuvar en la digestión dentro del tubo digestivo. Otras glándulas de secreción mixta pueden ser, por ejemplo, las que se mencionan con 8 y 9, testículos y ovarios, es decir, las gónadas, cuya función va a ser endocrina. Específicamente el testículo y el ovario pues van a producir hormonas sexuales como testosterona en el caso de los hombres y estrógenos y progestágenos en el caso de la mujer, pero también los testículos y los ovarios, las gónadas van a producir, van a verter sustancias al exterior o elementos al exterior, ¿sale? En forma exócrina, por ejemplo, el testículo pues, también tiene funciones de llevar a cabo producción de espermatozoides y los ovarios pues, producen el óvulo, ¿no? Entonces, esa sería la función exócrina de estas gónadas. Entonces, van a existir glándulas endocrinas clásicas cuya función sea exclusivamente endocrina y puede existir el caso de que hayan glándulas endocrinas, pero que también desempeñen funciones exocrinas y por lo tanto estas les vamos a conocer como glándulas mixtas o glándulas anfícrinas, también se les llaman de esa forma. Y bueno, van a existir otro tipo de glándulas que no van a producir hormonas, que van a verter su secreción al exterior, y a esas glándulas les vamos a conocer como glándulas exócrinas. Entonces, por definición, una glándula, olvidémonos del apellido glándula endocrina, sino simplemente una glándula, pues va a ser una
un conjunto de células especializadas en la producción de algo, ¿sale? Ya si habláramos de una glándula, ahora sí, específicamente una glándula endocrina, pues va a ser, en este caso, una glándula endocrina va a ser un órgano, es decir, un conjunto de células especializadas en la síntesis y en la secreción de hormonas. Esto va a ser súper importante, muchachos, en la producción de hormonas. Entonces, para que nosotros lo podamos diferenciar con una glándula no endocrina o una glándula exócrina, por decirlo de alguna forma, pues una diferencia va a ser que la glándula endocrina produce hormonas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos diferenciar, si quisiéramos decir la glándula salival, por ejemplo, la parótida, ¿se consideraría una glándula endocrina? No, la glándula parótida se considera una glándula exócrina porque produce sustancias menos hormonas, ¿sale? Produce saliva, por ejemplo. La saliva contiene algunas enzimas importantes, contiene agua y pero no contiene hormonas, ¿no? Y otra característica importante también, a diferencia de las glándulas endocrinas como la tiroides, ¿no? Que es una de las clásicas, este, que todo su contenido se vierte hacia el exterior, puede ser hacia el exterior de nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, hacia la piel, una glándula sudorípara, una glándula sebácea puede producir en un momento dado sustancias que se viertan al exterior, o también se pueden verter a las cavidades, como en el caso de la glándula parótida, que decíamos hace un rato, su saliva que se va a producir se libera en la boca, ¿no? En la cavidad oral, y bueno, al liberarse en esta cavidad, pues finalmente termina vertiéndose al exterior, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia, ¿no? Las glándulas exócrinas vierten su secreción hacia el exterior, ¿no? Ya sea a las superficies como la piel o hacia cavidades, ¿no? Como el tubo digestivo, el sistema respiratorio, ¿sale? Mientras que mientras que las hormonas producidas por las glándulas endocrinas se vierten hacia el interior del organismo, puede ser hacia la sangre, hacia la linfa o hacia el intersticio, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia importante entre una glándula exócrina y una glándula endocrina. Entonces ya em, centrándonos particularmente en la glándula endocrina, además de definirla, además de mencionar su concepto, necesitamos mencionar algunas características importantes, ¿no? Entonces, dentro de las características más importantes que le estudiamos una glándula endocrina, precisamente como en el punto 7 dice, ¿no? En la diapositiva, liberan su secreción al torrente circulatorio, puede ser hacia la sangre, hacia la linfa, hacia el, perdón, intersticio, pues precisamente como la gran mayoría de las hormonas van a viajar por la sangre, las glándulas endocrinas necesitan estar ricamente vascularizadas. Esto es importantísimo, muchachos. Como las glándulas endocrinas van a producir hormonas, las cuales por lo general van a viajar hacia el torrente sanguíneo, pues una glándula endocrina necesita estar ricamente vascularizada. Otra característica importante que lo van a diferenciar con las glándulas exócrinas es que también como las glándulas endocrinas reciben un estímulo para liberar esta hormona en específico, pues la forma en como lo van a liberar es a través de estímulos nerviosos, pueden ser otros estímulos como estímulos químicos, las mismas hormonas pueden estar estimulando a otras glándulas endocrinas para poder producir hormonas, ¿sale? Como es el caso de los ejes, pero por lo general el estímulo o los estímulos más importantes que reciben las glándulas para producir hormonas son los estímulos nerviosos. Entonces la glándula endocrina va a recibir estímulo ya sea del sistema nervioso simpático o del parasimpático, ¿no? Del sistema nervioso autónomo. ¿Para qué? Pues para producir hormonas, ¿no? Entonces, las glándulas endocrinas deben de estar ricamente inervadas, muchachos. ¿Por qué? Porque precisamente al recibir control del sistema nervioso por medio del sistema nervioso, pues esta glándula endocrina para que pueda producir su hormona necesita estar ricamente inervada, ¿no? Yo, por ejemplo, les podría ejemplificar el nervio vago, que es parte del sistema nervioso parasimpático, va a emitir filetes nerviosos hacia el páncreas. ¿Para qué? Para que específicamente hacia los islotes pancreáticos, para que este sistema parasimpático esté estimulando la producción de insulina, por ejemplo.
¿Sale? Entonces, un factor que estimula la liberación de insulina, pues es precisamente el estímulo nervioso, ¿no? A través del parasimpático vago. Las hormonas, al liberarse hacia el torrente sanguíneo, lo van a realizar o hacia la linfa o hacia el intersticio en un momento dado, lo van a realizar a través de un proceso llamado exocitosis o hemiocitosis, ¿sale? Entonces la hormona una vez que se produzca en la glándula endocrina va a ser liberada a través de un mecanismo llamado exocitosis para que pueda alcanzar al torrente sanguíneo. Los vasos sanguíneos, los vasos capilares que están circundando esa glándula endocrina, esa célula endocrina, para que puedan recibir a la hormona necesitan tener una especie de poros, una especie de sitios de comunicación a los que les llamamos fenestraciones, para que ahí la hormona pueda alcanzar al torrente sanguíneo, ¿no? Alcanzar el vaso sanguíneo y de ahí pueda viajar hacia el órgano blanco. Entonces, la forma en cómo se liberan las hormonas es a través de exocitosis. ¿Qué quiere decir? Que no requieren de conductos de excreción para poder liberar las hormonas. Esa es una gran diferencia que existe entre una glándula endocrina y una glándula exócrina. Nosotros, si por ejemplo vemos la tiroides no contiene conductos de excreción para poder liberar las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, una vez que se sintetizan, van a ser liberadas por este mecanismo de exocitosis y miocitosis para que puedan llegar al torrente sanguíneo sin necesidad de conductos. Hace rato que mencionábamos a la glándula parótida para que pueda producir su saliva, ¿sale? Con las enzimas, con el agua que produce esta glándula, pues lo tiene que hacer a través de un conducto parotidio, a través de un conducto salival específico para que pueda verterse la saliva hacia la cavidad oral, ¿sale? Entonces, esto es importante. Estas tres características están enlistadas 7 y podríamos mencionar algunas más características de una glándula endocrina, pero lo más importante, digamos lo medular, es que ustedes se acuerden de estas tres características importantes, ¿no? Que una glándula endocrina, bueno, sí, efectivamente producen hormonas, ¿no? Sintetizan hormonas, pero dentro de las características es que están ricamente vascularizadas, ricamente inervadas y no poseen conductos, ¿no? Ya decíamos que liberan las hormonas en respuesta a un estímulo, poseen un tipo de retroalimentación por lo general tiende a ser negativo, ¿no? Es decir, una vez que la hormona es producida, llega al órgano blanco y genera una respuesta, esta respuesta hormonal va a retroalimentar a la misma glándula inicial. ¿Para qué? Para que se regule, se disminuya o se incremente la producción hormonal. Por lo general se tiende a disminuir para mantener las concentraciones de hormonas en concentraciones fisiológicas, ¿no? Entonces se tiende a retroalimentar en forma negativa. Y bueno, ya decíamos que liberan hormonas, producen hormonas y estas son liberadas al torrente circulatorio. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a glándula endocrina? A todo lo que hemos mencionado hasta el momento. No, No, profesor. doctor. No, doctor. No, doctor, gracias. Yo Doctor, tenía una duda, pero en cantidades. Las glándulas exócrinas se podría decir que producen más cantidad de sustancia que las glándulas endocrinas. pues esto es relativo, ¿no? Porque, bueno, dependiendo igualmente las glándulas exocrinas requieren un estímulo para liberar alguna sustancia que no es hormona, por supuesto. Pero esto es relativo porque, pues, dependiendo del estímulo que esté, que esté liberando, ¿no? En este caso, la glándula exócrina, pues podría ser en más o en menor cantidad, ¿no? Realmente, pues en cuanto a cantidades, lo que sí es cierto es que las hormonas van a liberarse, y esto ahorita lo vamos a mencionar en el concepto de hormona, es que las hormonas se liberan en cantidades pequeñas, ¿no? Hablamos de microgramos, nanogramos, picogramos, ¿no? Son las concentraciones de hormonas que vamos a encontrar en el plasma son pequeñitas. Y bueno, la secreción diaria, pues también va a ser en cierta forma menor que las exócrinas, pero bueno, insisto, esto es relativo, ¿no? No es algo, no es, o sea, podría ser una diferencia, pero no es una diferencia cardinal, ¿no? Que podamos tomar en cuenta. Doctora Graciela, ¿algo que comentar?
Sí, doctor, nada más mencionarles que aparte de las glándulas tradicionales que ya usted le mencionó, que existen algunos otros órganos endocrinos no tradicionales que también desempeñan funciones endocrinas, como es el caso del corazón con el péptido natriurético, los riñones que secretan eritropoyetina y renina, el tejido adiposo, que lo vamos a ver también, que secreta leptina y adiponectina, o el intestino como con su secreción de incretinas. Entonces a esas glándulas les llamamos glándulas endocrinas no tradicionales o órganos endocrinos difusos. Nada más, doctor. Gracias. Sí, sí, nosotros en la diapositiva anterior, la que vimos aquí, en gran parte ahí están enlistadas algunos ejemplos de glándulas endocrinas clásicas, ¿no? O tradicionales, como lo menciona la doctora Graciela. Por ejemplo, la glándula tiroides es una glándula endocrina exclusivamente, clásica, ¿no? Es de las glándulas consideradas como clásicas, la paratiroides, las suprarrenales también son glándulas exclusivamente endocrinas que se conocen como tradicionales. Hay otro tipo de glándulas que tienen doble función, por ejemplo, decíamos el páncreas que tiene función tanto exócrina como endocrina. Esas glándulas les llamamos mixtas. Y la doctora Graciela mencionaba otro tipo de glándulas a las que les consideramos no clásicas, no tradicionales, que anteriormente no se les consideraba glándulas en sí, pero actualmente pues ya se les considera como tal, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que comentó la doctora Graciela, el tubo digestivo en realidad pues sería una glándula mixta. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo produce sustancias a lo largo del tubo, ¿verdad? En el estómago, en el intestino delgado, produce enzimas, produce agua, ¿no? Produce sus jugos gástricos intestinales con funciones o bueno, con secreción exócrina, pero también produce hormonas como la gastina, como la secretina, como la colecistocinina, que van en este caso a desempeñar funciones importantes, ¿no? Entonces, como decía la doctora Graciela, se consideran glándulas difusas, ¿no? También, por ejemplo, podríamos dentro de este tipo de glándulas nuevas, entre comillas, pues podríamos, como decía la doctora, mencionar al tejido adiposo. El tejido adiposo antes se pensaba que era un órgano, era un tejido que almacenaba grasa y pues la realidad es que también ya se le conocen funciones endócrinas, ¿no? Se producen sustancias adiposas que si bien pueden ser benéficas, también algunas otras no son tan benéficas, sobre todo cuando el tejido adiposo está en exceso, ¿no? Ya vamos a hablar en su momento de obesidad y de las sustancias que se producen, ¿no? Otro ejemplo también que yo podría mencionar, ¿no? Aparte de los que les comentó la doctora Graciela, pues es el endotelio vascular, la capa íntima, ¿no? De un vaso sanguíneo está compuesta por células endoteliales y las células endoteliales, además de formar esa capa interna de ese vaso sanguíneo, pues también es productor de hormonas. Hormonas como cuál, pues puede ser en este caso endotelinas que van a ayudar a que el vaso sanguíneo se contraiga. Bien, continuamos entonces ahora con la hormona. Entonces ya vimos el arco dentro del esquema que vimos al principio, el arquero. Ya vimos el arco en este caso que corresponde a la glándula endocrina y ahora vamos a ver la flecha, ¿no? Que es la hormona. Entonces, por definición, una hormona es una sustancia química, ¿sale? Producida y liberada por una glándula endocrina capaz de generar un estímulo. Desde el punto de vista etimológico, muchachos, en este caso, la palabra hormona significa excitar. La palabra excitar bien significa poner en movimiento, ¿no? Mover algo. Entonces, hace rato que mencionábamos que hormona mata neurona, pues esto aplica muy bien para este concepto en general, ¿no? Entonces, decíamos, muchas veces si yo veo a una chica que me gusta, ¿no? Y que quiero ligarla, ¿no? Para que sea mi novia, pues muchas veces ese impulso para poder acercarme a ella, pues viene muchas veces de la cuestión hormonal más que de la cuestión nerviosa, ¿no? Más que del razonamiento en sí. ¿Sale? Y todo esto es estimulado todo esto es motivado
gracias a la producción de hormonas que se están liberando en ese momento, ¿no? Entonces, como parte de la definición de hormona, pues es precisamente poner en movimiento o excitar, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer las hormonas, ¿no? Cuando las hormonas lleguen a su órgano blanco, van a poner en movimiento dentro de las células. Dentro de las células van a poner en movimiento todo lo que se encuentra ahí dentro del órgano blanco a través de cambios químicos. ¿Para qué? Para generar una respuesta. Así como mencionamos eh, al menos 3 características de una glándula endocrina, pues aquí lo vamos a hacer de igual forma con la definición de hormonas, con las características de hormonas. Vamos a mencionar algunas, pero vamos a por lo menos a mencionar 3, 4, 5 importantes, ¿no? En este caso vamos a mencionar ahora 5, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las características más importantes de toda hormona? Bueno, de entrada, pues que se produce en una glándula endocrina, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Así como una característica importante de una glándula es que produce hormonas, pues la hormona es producida por una glándula endocrina, esto yo creo que es reiterativo, pues algo importante, muchachos, es que las hormonas se les conocen como los primeros mensajeros químicos. La hormona, por definición, es el primer mensajero químico, eso es algo súper importante, ¿no? Entonces, las hormonas van a tener van a ejercer efecto de mensajeros, ¿sale? Si quisiéramos y de igual manera ejemplificar, hacer una analogía del sistema endocrino, pues sería algo así como el mensaje, ¿no? El emisor, que es la glándula, el receptor, que es el órgano blanco, con su receptor específico, por supuesto, y la hormona sería el mensaje, ¿no? El mensaje que se lleva a cabo en esta interacción, ¿no? Entre emisor y receptor. Por supuesto que el receptor, al recibir el mensaje, va a generar una respuesta, la cual va a retroalimentar al emisor, ¿sale? Entonces, la hormona, por definición, se considera como el primer mensajero químico. Otra característica importante de hormona es que al ser sustancias químicas, ¿sale? Biológicamente activas, también eso sería algo agregado, ¿no? Dentro de la definición de hormona es que son sustancias químicas biológicamente activas, es decir, con actividad biológica, con actividad hormonal, es que al ser una sustancia química tiene una estructura química específica, ¿no? Entonces, una hormona, por definición, tiene una estructura química, que puede ser, por ejemplo, de naturaleza proteica, que puede ser de naturaleza lipídica en términos muy generales, ¿no? Aunque hay otro tipo de estructuras químicas, ¿no? Entonces, una hormona, por ejemplo, la insulina, una hormona como la insulina, pues está compuesta por un conjunto de aminoácidos que van a formar un polipéptido. Ese polipéptido específico, ¿sale? Se le conoce como insulina. Pero puede ser de naturaleza lipídica. Por ejemplo, una hormona de la glándula suprarrenal como el cortisol, por ejemplo, es de naturaleza lipídica porque es una hormona derivada del colesterol. Entonces, importante, tienen estructura química específica. Otra característica importante de las hormonas es que tienen un mecanismo de acción específico. Es decir, cuando llegan al receptor hormonal dentro del órgano blanco, decíamos, cuando cuando interactúa la hormona con el receptor, se generan dentro de las células blanco o células diana, cambios químicos dentro de la misma, ¿no? Entonces, a esos cambios químicos nosotros les vamos a conocer como mecanismo de acción hormonal, que es lo que va a generar la respuesta de la hormona. Entonces, las hormonas tienen mecanismo de acción, entonces, son los primeros mensajeros químicos, tienen estructura química específica y tienen mecanismo de acción específico, ¿no? Como dice ahí la diapositiva, el mecanismo de acción va a depender de su estructura química. ¿Por qué? Porque la estructura química va a determinar en dónde esté localizado el receptor hormonal. ¿Sale? El receptor en términos generales puede estar localizado en la membrana, ¿sale? En el exterior de la célula, ¿sale? O dentro de la misma célula puede localizarse intracelular. Entonces podemos encontrar un receptor de membrana o podemos encontrar un receptor intracelular. Dependiendo de la estructura química de la hormona, pues va a interactuar con ese receptor, ya sea fuera o dentro de las células. Otra característica importante de la hormona es que tienen vida media, que puede ser desde minutos o incluso desde segundos hasta días, ¿no? Dependiendo también, en cierta forma, de la estructura química
específica de cada hormona, ¿no? Entonces, generalmente las hormonas tienen una vida media de minutos, ¿sale? Su vida media por lo general es cortita, aunque hay casos, como las hormonas tiroideas, cuya vida media puede inclusive ser de varios días, ¿sale? Por decir, ¿no? Y bueno, también las hormonas requieren de un estímulo para su liberación, ¿no? Veíamos en la imagen del arquero que para que pueda ser disparada esa flecha a través del arco, pues se requiere de un estímulo, ¿no? Se requiere de que un arquero llegue, tome en sus manos el arco, tome la flecha y la dispare, ¿no? Entonces, la glándula endocrina y la hormona, para que pueda ser liberada específicamente la hormona, se requiere de un estímulo para liberar esa hormona, ¿no? Por ejemplo, si yo me estoy comiendo una torta de milanesa, la torta de milanesa es un estímulo suficiente para liberar insulina, ¿sí? Porque, como decíamos hace un rato el ejemplo de insulina. ¿Por qué? Porque el hecho de comer una torta de milanesa pues, contiene nutrimentos, contiene glucosa. Entonces, esa glucosa que contenga la torta va a hacer que mis concentraciones de glucosa suban temporalmente y yo lo que quiero es que todas esas moléculas de glucosa las quiero meter a las células para aprovecharlas en forma de energía. ¿Sale? Entonces, ese sería un estímulo para liberar una hormona como la insulina. En fin, otras características importantes que podríamos mencionar, ¿sale? Son importantes, pero vaya, son más importantes las que mencionamos hace un ratito. Es que, bueno, otras características es que pueden viajar en forma libre, otras unidas a proteínas, se liberan decíamos hace un rato, en concentraciones pequeñas que van desde nanogramos, picogramos, microgramos, ¿sale? Por supuesto que al ser los primeros mensajeros químicos, pues llevan el mensaje al órgano blanco, poseen un receptor hormonal específico dentro de los órganos diana, ¿sale? Y generan, decíamos, una respuesta o efecto hormonal que puede ser permanente o puede ser temporal. Por ejemplo, la insulina para, para meter toda la glucosa que nos estamos comiendo pues, al desayunar, al comer, por ejemplo, una torta de tamal, una torta de milanesa, pues eso va a generar un cambio temporal, ¿no? eh, Nosotros al comer vamos a aumentar las concentraciones de glucosa en el vaso sanguíneo. La insulina va a encargarse de meter toda la glucosa a las células para que pueda ser aprovechada en energía y eso va a ayudar a regular las concentraciones de glucosa en el plasma. Esto como efecto temporal. Y si quisiéramos mencionar como efecto permanente, pues lo que decíamos hace un rato, ¿no? El crecimiento que llevamos a cabo a lo largo de la vida, ¿no? Por supuesto que al nacer tenemos una estructura anatómica determinada, pero conforme pasa el tiempo, nuestros aparatos y sistemas empiezan a desarrollarse para llegar a la etapa adulta y nosotros también vamos creciendo en longitud, ¿sale? En peso también vamos ganando un poco de peso, masa muscular. Por supuesto, no somos los mismos que fuimos cuando éramos unos bebés a los que somos actualmente, ¿no? Ya como adultos. Entonces, ese puede ser un ejemplo de un cambio permanente, ¿sale? Entonces, eh, en términos muy generales, muchachos, ¿qué características eh, posee una hormona? Pues prácticamente las mismas características que se solicitan en una carátula de una hormona. Hace una semana hablábamos en evaluación, ¿sale? En los parámetros de evaluación, que dentro de nuestras actividades en el semestre, pues íbamos a realizar la descripción de una carátula de una hormona, ¿sale? En forma individual. Y nosotros explicábamos en una lista qué características les íbamos a solicitar dentro de esa carátula. Pues si ustedes se ponen a pensar, todas esas características, todo ese listado, todo esto que les vamos a solicitar, que mínimo debe estar en una carátula, es lo que caracteriza una hormona, ¿no? O sea, regresando, ¿no? Por supuesto, se considera el primer mensajero químico, por supuesto que en una carátula van a escribir una estructura química, un mecanismo de acción, una vida media, ¿sale? Como dice ahí en el punto 5, requieren de un estímulo para su liberación. Por supuesto que ustedes van a mencionar factores que estimulan y también factores que inhiben la secreción, ¿sale? Van a mencionar si viajan en forma libre, su forma de transporte, ¿no? Si viajan en forma libre, unidas a proteínas, ¿sale? La concentración en plasma, la secreción diaria, ¿sale? Los efectos de la hormona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué características tiene una hormona?
pues todo lo que se menciona en una carátula de una hormona, ¿sale? Que ustedes van a describir, ¿no? Vamos, fíjense muy bien entonces a clasificar a las hormonas. Vamos a tomar dentro de las características más importantes el punto 2 y el punto número 3, ¿sale? Decíamos que la hormona tiene estructura química y tiene un mecanismo de acción, ¿no? Por supuesto que también hay que hablar que las hormonas se liberan en la sangre, en la linfa o en el intersticio, y bueno, dependiendo, ¿no? de lo lejano o lo cercano, la hormona va a viajar a través de estos medios, pero bueno, ahorita vamos a hablar, bueno, ya en su momento hablaremos, mejor dicho, de tipos de comunicación. Vamos a tomar como base esto de estructura química y mecanismo de acción, ¿no? Entonces, vámonos por partes, por estructura química. Fíjense muy bien, voy a poner primero esta diapositiva y después me voy a regresar, lo vamos a ver algo así como que al revés. Para clasificar a las hormonas por su estructura química, si lo quisiéramos hacer en forma muy general, podemos decir que existen hormonas de naturaleza proteica y de naturaleza lipídica, y nos quitamos de broncas, ¿no? Hormonas cuya base química es un conjunto de aminoácidos que pueden formar péptidos, polipéptidos, proteínas, y las moléculas, las hormonas, cuya base es alguna sustancia lipídica, ¿no? Por ejemplo, el colesterol, ¿no? Entonces, podríamos mencionarlo así. Nosotros en el módulo, muchachos, lo vamos a hacer de una forma un poquito más didáctico. Entonces, nosotros vamos a agrupar a las hormonas en cuatro grupos, ¿no? Las primeras de ellas que vamos a mencionar, lo voy a mencionar en orden inverso, para que no se me vayan a confundir. Me voy a ir en orden inverso. Entonces, primero me voy a centrar con las del inciso D, ¿no? Las hormonas esteroideas, cuya característica es que son hormonas lipídicas que derivan del colesterol. Y de aquí vamos a mencionar 6 hormonas. La primera de 6 hormonas o 6 grupos de hormonas, mejor dicho, ¿sale? Pues vamos a mencionar dentro de este grupo de hormonas a los estrógenos, ¿sale? A los andrógenos, que seguramente ustedes ya los vieron allá en el módulo de reproductor. Los progestágenos, dicho sea de paso, ¿verdad? También están dentro de este grupo. Y también tenemos otras hormonas esteroideas importantísimas derivadas del colesterol, como es el caso de los glucocorticoides, ¿vale? El ejemplo clásico de glucocorticoides, pues es el cortisol que se produce en nuestras glándulas suprarrenales. Y también podríamos mencionar, hablando de suprarrenales, a los mineralocorticoides, cuyo ejemplo clásico es la aldosterona. Entonces, hay hormonas que ustedes seguramente ya vieron anteriormente, que ya escucharon anteriormente de ellas, y otras que en este módulo las vamos a mencionar, ¿no? Algunas funciones importantes, ¿no? El cortisol, la aldosterona, es muy probable que nosotros la mencionemos o la expliquemos en las siguientes unidades. Entonces, dentro de este grupo de hormonas esteroideas, pues mencionamos 6. Como último ejemplo, podríamos mencionar a la vitamina D, que igualmente también es probable que ya la hayan escuchado. La vitamina D, también conocida como 1,25 dihidroxicolicalciferol o también llamado como calcitriol, ¿sale? Calcitriol. Entonces, la vitamina D tiene una función importante en la absorción de calcio en el intestino y en regular, en cierta forma, el metabolismo del calcio, ¿no? Junto con la paratormona y la calcitonina, pues también la vitamina D está participando activamente en movilizar, en favorecer que el calcio pueda mantenerse en concentraciones óptimas, ¿no? En la sangre. Entonces, 6 hormonas esteroideas, ¿no? Derivadas del colesterol. Ahí, a un ladito de la hormona, ¿no? Del ejemplo de la hormona, se menciona, se pone ahí un numerito, ¿no? 18C, 19C. Eso significa el número de carbonos que contiene esta hormona en específico, ¿no? Por ejemplo, los glucocorticoides, sí, efectivamente derivan del colesterol, pero en términos generales es una molécula de 21 carbonos, ¿no? El cortisol, que es un glucocorticoide, los mineralocorticoides se caracterizan por ser de 21 carbonos, ¿vale? Los progestágenos igualmente son de 21 carbonos, y bueno, ahí la única diferencia son los andrógenos y los estrógenos, que tienen 19 y 18 carbonos respectivamente. Nos vamos ahora por el siguiente ejemplo, que es las aminas, el grupo de aminas. Las aminas pues son hormonas derivadas de un aminoácido llamado tirosina,
Y de estos podemos mencionar 4 a 5 ejemplos clásicos. Aquí lo importante en este grupo en particular es que las aminas, sí, efectivamente derivan del aminoácido tirosina, pero aquí hay de dos. Pueden estar yodadas, es decir, se les puede adicionar yodo o no se les puede adicionar yodo. Si no se les adiciona yodo, muchachos, les vamos a conocer como catecolaminas. Dentro de estos ejemplos, pues podríamos mencionar a la adrenalina, a la noradrenalina, a la dopamina, ¿sale? Y las hormonas que sí se yodan, ¿sí? Las aminas que sí se les adiciona yodo, pues les vamos a conocer como aminas yodadas. El ejemplo de aminas yodadas, pues aquí van a ser dos. Entonces, ¿cuáles son las aminas yodadas que vamos a mencionar aquí en el módulo? Pues son las hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿no? Triyodotironina y tiroxina. ¿Sale? Las hormonas tiroides. Ya cuando veamos el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, pues vamos a mencionar la carátula de T3 y T4 y pues dentro de la estructura química nos debemos de acordar que son aminas yodadas. Entonces, aquí de este grupo, pues mencionamos 5 ejemplos, ¿no? 5 hormonas. Igualmente nos vamos en orden inverso. Vamos a mencionar las hormonas glucoproteicas. Las glucoproteicas en este caso tienen como característica de que están compuestas de glucosa y proteína, así en forma general, ¿no? Es decir, a la proteína, a ese conjunto de aminoácidos, se les adicionan carbohidratos, ¿sale? En este caso, qué ejemplos de hormonas podemos mencionar? Pues, podemos mencionar 4 hormonas, ¿vale? Entonces, dentro de las hormonas que vamos a mencionar en este grupo, una de ellas es la FSH, la hormona folículo estimulante. Otra de ellas es la luteinizante, que seguramente estas dos ya las escucharon anteriormente en reproductor. Otra de ellas es la gonadotropina coriónica humana, que igualmente a lo mejor también ya la mencionaron el semestre pasado. Y otra que esta sí no la han visto probablemente, pero pues la vamos a mencionar igualmente, que es la hormona estimulante de tiroides, tirotropina o también conocida como TSH, ¿sale? TSH. Una característica también importante, aparte de que están compuestas de glucosa y proteína, es decir, son glucoproteicas, es que estas 4 hormonas van a tener 2 subunidades. Una subunidad que es común a todas las hormonas, que se llama subunidad alfa, y una subunidad beta, que es específica para esa hormona, ¿no? Es la que le da especificidad a cada una de las hormonas, ¿no? La que la diferencia de, por ejemplo, si hablamos de la TSH, la fracción beta es diferente a la fracción beta de la FSH o la LH, ¿no? La subunidad alfa, pues es una subunidad común, es una subunidad que se parece entre las 4, pero la subunidad beta es la específica de cada hormona, ¿no? Y dicho sea de paso, es la fracción de la hormona que es la que se une al receptor para que precisamente sea detectada, para que una hormona de esta característica no llegue a otro receptor diferente, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros medimos concentraciones de hormonas, específicamente de estas 4 hormonas, pues nosotros para no equivocarnos en el diagnóstico, pues tenemos que pedir la fracción beta de esa hormona, ¿sale? Entonces son 4 en específico, FSH, LH, gonadotropina coriónica humana, que bueno, esta sobre todo está presente en el embarazo y que bueno, deseamos que no esté elevada, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿sale? Y no porque por el hecho de que indique embarazo, sino, por ejemplo, también esta puede encontrarse elevada en el hombre y abusados, porque si se eleva la gonadotropina en el hombre, pues puede indicar un problema de un tumor testicular, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O en las mujeres, en un momento dado también, si están en el embarazo y la gonadotropina está hasta el cielo, pues también aguas, porque puede indicar un problema dentro del embarazo, un embarazo molar, ¿no? A lo mejor ustedes lo escucharon en reproductor este término, ¿no? El semestre pasado. Bueno, y en este caso también otra que sí vamos a mencionar que forma parte del eje hipotálamo hipófisis tiroides, pues es la TSH. Entonces llevamos 6 hormonas del grupo de las esteroideas, 5 de las aminas, 4 o 5 de las aminas y 4 de las glucoproteicas. ¿Por qué lo mencionamos así en orden inverso? Para que ustedes, es más fácil que ustedes se acuerden de 6 de un grupo, de 4 o 5 de un grupo y 4 de otro grupo, porque
En este caso, ya el último grupo que vamos a mencionar ahorita, que es el de las proteicas, pues aquí van a encontrarse todas las demás, como dice en la diapositiva. ¿Cuáles serán ejemplos de hormonas proteicas? Pues todas las que no correspondan a esteroideas, a aminas o a glucoproteicas. Todas las demás, el resto. Entonces, así a grosso modo, las proteicas, bueno, dependiendo del número de aminoácidos, pues pueden, si esa hormona proteica contiene de 2 a 10 aminoácidos, pues se le considera hormona peptídica. Por ejemplo, la antidiurética, la anti-Chis, que seguramente ustedes ya escucharon, o también llamada vasopresina, pues es un nonapéptido, es decir, una cadena de 9 aminoácidos, ¿sale? La oxitocina, que también seguramente allá en reproductor la llegaron a ver, pues también es parecida a la antidiurética de 9 aminoácidos. Las hormonas cuya estructura química contienen de 11 a 100 aminoácidos, pues se les conocen como polipeptídicas. Un ejemplo, la insulina, lo decíamos hace un rato, ¿no? La insulina es una hormona de 51 aminoácidos, por lo tanto se le considera un polipéptido. El polipéptido pancreático, pues también por algo se llama, ¿no? Polipéptido pancreático. El polipéptido intestinal vasoactivo, que se produce en el tubo digestivo, ¿no? El polipéptido inhibidor gástrico, que también se produce en el tubo digestivo, pues son ejemplos, ¿no? Y ya de proteicas, de proteínas en específico, se van a considerar todas aquellas hormonas que tengan más de 100 aminoácidos. Por ejemplo, la hormona del crecimiento pues es una hormona de 191 aminoácidos. La prolactina, que es su prima hermana, ¿sale? Se parecen químicamente, contiene 198, 199 aminoácidos, entonces pues ya entraría dentro de este grupo, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta ahorita, con base en lo que fuimos mencionando de el número de aminoácidos, fuimos haciendo ejemplos, ¿sale? Pero así como mencionamos estos ejemplos, podríamos mencionar otros ejemplos más, ¿no? Podríamos mencionar a la somatostatina, a la calcitonina, a la paratormona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles en términos generales? Es mucho más fácil que nos aprendamos el grupo de hormonas que vimos anteriormente a que si nos intentamos aprender el grupo de las proteicas. O sea, ¿cuáles entrarían dentro del grupo de las proteicas? Pues todas las demás, ¿no? Todas las demás. Ya mencionamos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahí dentro de la palabra, dentro del ejemplo de hormona, pues puse ahí un círculo, ¿no? Dependiendo del color. Y esto se debe a que si nosotros quisiéramos, por ejemplo, si, nos- si nosotros quisiéramos en un momento dado ejemplificarlo de alguna manera, como tener una bolsa de canicas, ¿no? De diferentes colores, ¿no? A lo mejor tenemos canicas de color amarillo, de color rojo, de color, de color azul y color blanca, ¿no? A lo mejor yo tengo en mi bolsa de canicas, tengo 6 canicas azules, 5 canicas rojas, 4 canicas amarillas y todas las demás pues van a ser canicas blancas, ¿no? Entonces, este, si yo tengo esa bolsa de canicas y les pido a cada uno de ustedes que saque una canica, ¿verdad? Este, meta su mano en la bolsa, ¿no? Y, pues yo saqué una canica azul, ¿no? Entonces, la canica azul, pues, ¿qué características tiene esa canica? Pues es una canica azul, por ejemplo, ¿no? Si ya lo traspolamos al ejemplo de hormonas, pues las canicas azules representarían a las hormonas esteroideas. Entonces, puede que puede que de toda esa bolsa de canicas saque alguna de las 6 canicas azules, ¿no? O me toque a lo mejor meter la mano y saco alguna de las 4 o 5 canicas rojas, ¿no? En este caso el grupo de las aminas. O a lo mejor me toca la suerte de sacar alguna de las 4 canicas amarillas, ¿no? Que representarían al grupo de las proteicas. Pero si en un momento dado me toca una canica blanca, que serían las proteicas, pues si no saqué una canica azul, si no saqué una canica roja, si no saqué una canica amarilla, es decir, si no saqué ninguna canica de color, pues lo más probable es que vaya a sacar una canica blanca. Pues así es como nosotros nos vamos a aprender el grupo de las hormonas por su estructura química. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Su Con nombre? respecto, por ejemplo, la vitamina D, me parece que también es una hormona. ¿Por qué esa sí sería una hormona y otras vitaminas no?
Lo que pasa es que lo determina que es una hormona es su actividad biológica. Si una vitamina ejerce algún efecto hormonal, es alguna actividad biológica, alguna función, se le puede considerar hormona. Pero algo también importante con respecto a la vitamina D es que la vitamina D puede ser sintetizada, puede ser consumida en los alimentos, pero también a través de la radiación solar, tu colesterol que tú estás produciendo día con día, parte de ese colesterol puedes utilizarlo para formar vitamina D, ¿sale? Entonces, a través de un cambio químico, a través de la radiación solar, de la radiación ultravioleta, ese colesterol se puede convertir en un precursor de vitamina D. Mencionamos vitamina D como un ejemplo, ¿no? Pero también otro ejemplo que podría mencionarse, que no entra dentro de este grupo y no lo consideramos como tal importante mencionarlo, pero por ejemplo el retinol, la vitamina A, también se considera una hormona. Pero bueno, esta es una hormona igualmente de naturaleza lipídica, no entra dentro de las esteroideas, pero bueno, lo podríamos considerar como una hormona. Este, Me gustaría preguntarle, ¿ya llegó esta Valeriano, Flores Valeriano? Me gustaría preguntarle, no sé, se me ocurre a Shotla. Shotla, este, ¿qué estructura química, Shotla, tiene, por ejemplo, se me ocurre, déjame pensar, el glucagón? Es proteica, doctor, ¿Cómo lo sabes? porque no está entre las otras clasificaciones. Eso, ¿verdad? No la mencionamos como dentro del grupo de las hormonas esteroideas, no la mencionamos dentro del grupo de las aminas, no la mencionamos dentro del grupo de las glucoproteicas, entonces lo más probable es que sea proteica, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está sencillito, ¿verdad? Así nosotros no lo vamos a aprender, muchachos. Así de sencillo, así de simple. Entonces, Shotla ya nos decía, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El glucagón, qué estructura química, sin saberlo, ¿no? Sin saber específicamente, sin haber leído el tema, qué estructura química podrá tener el glucagón. Ah, pues Shotla nos dice, pues es proteica. ¿Cómo lo sé? Pues porque no es esteroidea, no es amina, no es glucoproteica, ¿no? No entra dentro de estos grupos. Entonces, si no lo aprendemos de esta forma, va a ser mucho más sencillo clasificar a las otras hormonas en este grupo, ¿no? En el grupo de las proteicas. Entonces, es un polipéptido específicamente de 29 aminoácidos. Entonces, entra dentro del resto, ¿no? Dentro de todas las demás. Muy bien, Shotla, excelente. Me gustaría preguntarle ahora a, no sé, a ver, déjenme ver a quién tengo aquí en pantalla. A Mejía, Brian, ¿vale? Ahora vamos a preguntarle a un caballero. Brian, Mejía, dinos. Sí, ¿qué ha pasado, doctor? Dinos, ¿qué estructura química tiene? No sé, se me ocurre la calcitonina. ¿Es esteroidea? ¿Esteroidea? También ¿Qué- es proteica. También es proteica, ¿no? Es Ah, proteica. Sí, sí, ¿Cómo lo saben? porque No no tiene está en las gluten. otras, sí, es cierto. Ah, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Por eso lo agarramos en curva aquí a Brian. Bueno, sí, efectivamente es una hormona proteica. ¿Cómo lo sé, Brian? ¿Cómo lo sabemos? Como te decían tus compañeras, pues porque no está dentro del grupo de las esteroideas, ¿sale? Aquí no la mencionamos en estos 6 grupos, ¿no? Le mencionamos al cortisol, ¿no? Pero no mencionamos al calcitriol, pero pues, una cosa es calcitriol y otra cosa es calcitonina, ¿no? Entonces, no entra dentro del grupo de esteroideas, no entra dentro del grupo de aminas, no entra dentro del grupo de glucoproteicas, entonces, ¿qué será muy probablemente? Pues una proteica, ¿no? Que decíamos con el ejemplo de la bolsa de las canicas, ¿no? O sea, yo sé que si tengo 6 canicas azules, 4 canicas rojas, 4 canicas amarillas, entonces si me toca alguna de esas canicas, bueno, pues a lo mejor será alguna canica de color, pero si saco, imagínense que dentro de esas
6, 4 y 4, ¿no? 6, 5 y 4 canicas de colores, ¿no? Cada una de ellas. A lo mejor tengo 20 blancas, entonces es muy probable que dentro de esa selección, si meto mi mano, ¿verdad? Y sin ver, muy probablemente voy a sacar alguna canica blanca, ¿no? A lo mejor podré tener la suerte de sacar alguna canica azul, ¿no? De las 6 que metí, alguna canica roja de las 5 que podríamos meter en la bolsa, o alguna canica amarilla de las 4 que metimos en la bolsa. Entonces, si metimos 20 o 30 o las que me digan de canicas blancas, seguramente va a tocar una canica blanca, ¿no? Entonces, así hay que aprendernoslo, muchachos. Decíamos calcitonina. La calcitonina, ¿qué estructura química tiene? Seguramente tiene estructura proteica, ¿sale? Tiene estructura química proteica. ¿Cómo lo sé? Pues porque no entra dentro del grupo de las esteroideas, no entra dentro del grupo de las aminas, no entra dentro del grupo de las glucoproteicas, entonces lo más probable es que sea una hormona proteica, ¿sale? ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Podremos mencionar un último ejemplo? Fíjense, vamos a mencionar una hormona que a lo mejor aquí no la vamos a mencionar tanto como si la van a mencionar allá con el jefe Iván en digestivo. Por ejemplo, se me ocurre la gastrina. A ver, entonces, vamos a ver aquí dentro del grupo de participantes, de los que están aquí dentro de la sala. A ver, se me ocurre Daniela Franco. Sí, doctor. A ver, entonces, la gastrina, ¿qué estructura química se te ocurre que tiene? Mm, ¿Podría ser la proteica también? ¿Me lo preguntas o me lo afirmas? Afirmo, ¿Cómo lo sabes? porque no está dentro de los otros 3 grupos. O sea, no es esteroidea, no es amina, tampoco es glucoproteica, entonces lo más probable es que sea una proteica. Exactamente, ¿verdad? Así es como lo vamos a aprender, muchachos. Así. Entra dentro del resto, ¿no? Muy bien, Daniel. Entonces, si no se encuentra en el grupo de las esteroideas, en el grupo de las aminas o en el grupo de las glucoproteicas, lo más probable es que sea una hormona proteica. Así de simple, así de sencillo, muchachos. Así de simple se aprende la endocrinología. Bueno, ejemplos de hormonas proteicas que podríamos mencionar entre comillas como el resto, pues ya decíamos, ¿no? Podemos hacer un listado gigantesco, ¿sale? De hormonas, podríamos mencionar al menos unas 20 hormonas proteicas, como la insulina, el glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático, la grelina, el GLP-1 que ya vamos a mencionar, el péptido similar al glucagón tipo 1, la hormona del crecimiento, la prolactina, la ACTH, la calcitonina y otras más, ¿no? Podríamos mencionar aquí las del tubo digestivo, ¿no? La gastrina, la secretina, la colecistocinina, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos inclusive hasta mencionar hormonas nuevas, ¿no? Podríamos mencionar, bueno, podríamos las del tejido adiposo, adiponectina, leptina, podríamos mencionar hormonas nuevas como la quispeptina, la urodilantina, ¿sale? Que son hormonas ya nuevas, pero uno dirá, ay, ¿y esas hormonas qué onda, no? Pero ya con el hecho de saber que no entran dentro del grupo de las esteroideas, aminas, o sea, ya con este ejercicio didáctico que hicimos, podemos deducir sin haber estudiado, sin ni siquiera conocer la hormona, podríamos ya deducir qué estructura química podría tener, ¿no? Así es la endocrinología. Nosotros, más que memorizar, muchachos, y esto es un consejo que quiero que se lleven el día de hoy para el resto del semestre, es que la endocrinología no se memoriza. La endocrinología se razona, se piensa, ¿no? Nosotros vamos a pedir dentro de este módulo que ustedes razonen, que ustedes piensen, que ustedes deduzcan, ¿sale? Que utilicen mucho, que hagan mucho esos ejercicios de razonamiento, ¿no? El memorizar es una estrategia, pero vaya, generalmente la memoria es traicionera, ¿no? Y se van a dar cuenta mucho que parte de los
o sea, parte de la endocrinología, como está interactuando con los demás sistemas, pues se van a dar cuenta que gracias a la endocrinología, gracias al sistema endocrino, pues se van a explicar muchas de las situaciones que se pueden llevar a cabo en otros sistemas, como el inmunitario, ¿no? Por ejemplo, cuando hablen allá en inmuno de citocinas, cuando hablen allá de inflamación, pues tiene que ver con endocrino, tiene que ver con mecanismos de acción, etcétera, ¿no? Entonces, es la base de la medicina. Yo no sé si se los comenté a ustedes, pero es la base de la medicina interna, el sistema endocrino, ¿no? Gracias al sistema endocrino podemos explicarnos muchos de los funcionamientos que se llevan a cabo en el sistema cardiovascular, en el sistema reproductor, en el sistema urinario, que son sistemas, dicho sea de paso, que ustedes vieron el semestre anterior. Doctora Graciela, ¿algo que comentar? Sí, doctor, nada más para ejemplificar lo que ya usted les mencionó y para el adelanto de sus carátulas. Por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces tenemos primero en el hipotálamo la TRH, que es la hormona liberadora de tiroides. ¿Qué tipo de estructura química tendrá? A ver, Daniela Franco. De ¿Me acuerdo a podría lo hacer una pregunta, por favor? Sí, de acuerdo a lo que ya vimos, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, en el hipotálamo se libera lo que es la hormona liberadora de tiroides, la TRH. ¿Qué tipo de estructura química tiene? ¿Es una amina? Sí, era amina yodada, ¿no? Creo. Ah, no, a ver, fíjese bien. De las aminas, de acuerdo a lo que nos dijo el doctor, de las aminas solo tenemos las aminas yodadas, que vienen siendo las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y las catecolaminas. Entonces, la hormona liberadora de tiroides no entra dentro de esa estructura química. Entonces, ¿cuál será? A ver, Kitse García, por favor. ¿Es proteica? Muy bien, es una hormona proteica. Perfecto. Usted misma, Daniela. Gracias, doctora Kitset. Daniela, usted misma. La hormona estimuladora de tiroides, que es la TSH, que se libera en la hipófisis. ¿A qué tipo de estructura química corresponde? No, perdón, glucoproteína. Glucoproteica. Ajá, ya se fijaron. Entonces, la TRH, que se secreta en el hipotálamo, es una hormona, es un péptido, está chiquito. La TSH, que se libera en la hipófisis, es una glucoproteína. Y Brian, ya lo dijimos, pero nada más para completar. La T3 y la T4, ¿qué tipo de estructura química tiene? Amina yodada. Muy bien. Sí, entonces ya se fijaron que en un mismo eje, ¿sí? Tienen diferente estructura química las hormonas, dependiendo del sitio donde se secretan. Ya, doctor, gracias. Muchas gracias, doctora. Por cierto, Kitse, habías levantado la mano anteriormente, pero no te pudimos dar la palabra. ¿Me querías mencionar algo? No, no, doctor, es que me equivoqué. Ah, ok, no hay ningún problema. Ok, fíjense, sí, la doctora les mencionaba, y bueno, ya ustedes en la diapositiva ahí en la pantalla, pues ya les puse ahí con un cuadro sinóptico, ¿no? De tipos de hormonas, ¿no? Por su estructura química, pues ahí están, ¿no? Las que son proteicas y las lipídicas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que irnos más allá, ¿no? Entonces, ya con el cuadrito que estaba ahí, pues hasta les ayudó un poquito, ¿no? Entonces ahí la TRH que mencionaba la doctora, pues es una proteica, ¿no? Aunque ahí dice péptidos, aunque ahí dice péptido, pues se considera dentro de las proteicas, ¿no? Porque bueno, las proteicas las vamos a considerar como tal, como hormonas
de 2 o más aminoácidos, ¿no? Conjuntos de aminoácidos, ¿vale? Bueno, entonces, igual podríamos mencionar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, ¿no? Por ejemplo, la CRH, ¿qué estructura química se imaginan? Fíjense, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, iniciando por el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? La adenohipófisis y la glándula suprarrenal, el hipotálamo produce una hormona llamada CRH, ¿sí? Hormona liberadora de corticotropina. La adenohipófisis produce una ACTH u hormona corticotrópica o corticotropina, como le quieran llamar, y la suprarrenal produce cortisol, ¿no? Produce dentro de las hormonas, de las más importantes, el cortisol, que es un glucocorticoide. Bueno, la CRH, ¿qué estructura química se imaginan que tiene? Esteroidea porque es parte de un glucocorticoide. La CRH, Bueno, es que había mencionado que en la última parte es un corticoide, pero sí, pero a ver, también vámonos podría tener una estructura, bueno, tiene una estructura proteica porque no está en ninguna de las clasificaciones. Vámonos, exacto, vámonos en orden, ¿no? Primero, el hipotálamo produce una hormona llamada CRH, que se llama hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? Por eso se llama CRH. ¿La CRH qué es? Es proteica. Es proteica, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Vianey. El mío es Vianey. ¿Vianín? Vianey. Vianey. Entonces, Vianey nos comenta que la CRH es una hormona proteica. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Pues, ¿cómo lo sé? Pues porque no entra dentro del grupo de esteroideas, ¿sale? No entra dentro de ese grupo de 6 esteroideas, no entra dentro del grupo de las 4 o 5 aminas, ¿sale? No entra dentro del grupo de las glucoproteicas, entonces lo más probable es que sea una proteica. Entonces, sí, efectivamente la CRH es de las proteicas. La ACTH, ¿sí? La corticotropina, ya va yéndonos más abajo en la hipófisis, en la adenohipófisis, la ACTH, ¿qué hormona, qué estructura química se imaginan que tiene? También proteica. Proteica. Igual proteica. También proteica, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Pues porque tampoco es como la CRH, no entra dentro del grupo esteroideas, dentro del grupo de aminas o dentro del grupo de glucoproteicas, ¿no? Aquí sería en este caso o bueno, tendríamos que mencionar que entra dentro del grupo de las proteicas, ¿no? Y el cortisol, ¿qué sería? Esteroidea. Esteroidea. Esteroidea, ¿verdad? Esteroidea, porque dentro de las 6 esteroideas que mencionamos, comentamos que existen dentro de estos 6 grupos los glucocorticoides, ¿sí? Que dentro de los glucocorticoides el ejemplo clásico es el cortisol. Ojo, no confundir glucocorticoide con glucoproteica, ¿eh? Ojo, no es una cosa, como dicen, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo decir glucoproteica que glucocorticoide, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, ¿vale? Entonces, es un glucocorticoide. El cortisol es un glucocorticoide. Y los glucocorticoides forman parte del grupo de las hormonas esteroideas. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Bueno, vamos a ver ahora por su mecanismo de acción rápidamente, ya con esto para cerrar la sesión de hoy, la clasificación de las hormonas. Las hormonas, decíamos entonces, ahora las vamos a clasificar. Ya las clasificamos por estructura química y ahora las vamos a clasificar por su mecanismo de acción. Y aquí hay de dos. Las podemos clasificar con base en la localización del receptor y decíamos que el receptor puede estar localizado en la membrana o puede estar localizado dentro de la célula, ¿vale? Si el receptor de la hormona está localizado en esa superficie celular, vamos a decir que su receptor está en la membrana. Sin embargo, si el receptor está localizado dentro de la célula, que puede ser en el citosol, ¿sí? En el citoplasma o en el núcleo, pues vamos a decir que su receptor es intracelular. Y como se nota en la imagen, ustedes lo notan mejor. ¿De qué depende de que una hormona tenga un receptor de membrana o un receptor intracelular? Pues depende de su estructura química, ¿vale? Entonces,
Las hormonas que por lo general, las hormonas que por lo general eh, tienen su receptor intracelular son aquellas hormonas que por su estructura química son liposolubles. Por ejemplo, las lipídicas como las esteroideas pueden atravesar la membrana. Las aminas yodadas como la T3 y la T4 son hormonas chiquititas, son liposolubles y pueden atravesar la membrana. ¿Por qué se imaginan que este grupo de hormonas pueden atravesar la membrana? No sé, a ver, déjenme ver a quién podemos preguntarle. Porque, bueno, Ortega, Diana. ¿Me puedes repetir la pregunta otra vez? Es que como que se trabó. Me quedé en por qué pueden qué. ¿Por qué pueden atravesar la membrana? Am, porque por su estructura química pueden ser liposolubles o hidrofílicas, me parece. ¿Y qué tiene que ver la liposolubilidad con que puedan atravesar o no la membrana? A ver, Michelle, que tú tienes levantada la mano. porque la membrana está compuesta de fosfolípidos, una bicapa fosfolipídica, que como su nombre lo dice, está como formada de lípidos, y al ser estos liposolubles pueden atravesarla. Exactamente, ¿verdad? La razón por la cual algunas hormonas puedan atravesar, fíjense, recuerden que la hormona es un mensajero químico, entonces tiene que llevar a cabo, tiene que cumplir con esa función de mensaje. Eh, a la célula, cuando llegue a la célula, ¿sí? A la célula blanco, al órgano blanco, para llevar a cabo el mensaje y para llevar a cabo la respuesta hormonal, pues necesita localizar ese receptor, pero en ocasiones la hormona tiene la posibilidad de ingresar hasta la célula, directamente a la célula, y ahí llevar a cabo su efecto, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende de la naturaleza química de la hormona, como lo decía, ¿no? O sea, dependiendo de la liposolubilidad de la hormona, va a tener esa capacidad de ingresar a la membrana. ¿Por qué? Pues como nos decía Michelle, si la superficie celular está compuesta, acuérdense que la membrana está compuesta de fosfolípidos, ¿sale? Es una bicapa, es decir, dos capas, fosfolipídica, ¿sale? Fosfolípidos. Tiene algunas proteínas integrales, que bueno, una de estas proteínas integrales pueden ser los receptores, puede estar integrado, otros pueden ser canales, pero bueno, en general son fosfolípidos, ¿no? Entonces, aquellas hormonas que tengan esa propiedad de ser liposolubles, pues van a poder atravesar la membrana por esta razón, porque la membrana es fosfolipídica, ¿no? Entonces, decía mi abuelita, grasa con grasa se llevan, pero el agua y el aceite pues nunca se van a llevar, ¿no? Entonces, si una hormona tiene esa capacidad de ser liposoluble o también por su estructura química, si es pequeñita, aunque el tamaño aquí muchas veces no importa, pero más que nada la liposolubilidad va a determinar de que una hormona pueda atravesar o no la membrana, ¿no? Entonces, las hormonas que tengan esa propiedad de ser liposolubles van a poder atravesar la membrana celular. Entonces, aquellas que sí lo puedan realizar van a ocupar un receptor intracelular, ¿sale? En cambio, si la hormona no es liposoluble, pues al final de cuentas tiene que llevar a cabo, tiene que enviar su mensaje para el órgano blanco y tiene que realizar el efecto hormonal. Pero si no puede atravesar la membrana, pues ¿cómo le hace? Pues no importa, porque aquí, para que pueda llevar a cabo su efecto, pues va a existir un receptor en la superficie celular para que este receptor pueda recibir a la hormona específica y el receptor va a llevar a cabo los cambios dentro de la célula, va a generar una serie de cambios químicos dentro de la célula para generar la respuesta hormonal. Sin embargo, ¿cómo lo va a hacer? Como la hormona no puede atravesar la membrana y el receptor es quien está en este caso recibiendo el mensaje, este receptor va a activar dentro de la célula una serie de segundos mensajeros. Esa es la forma en cómo lo hacen las hormonas cuyo receptor ocupan, cuyo receptor que van a ocupar está localizado en la membrana. Entonces, las hormonas que ocupen receptor de membrana van a ocupar segundos mensajeros, ¿sale? ¿Qué hormonas podríamos ejemplificar
que ocupan receptor de membrana y utilizan segundos mensajeros, pues en este caso las proteicas, las glucoproteicas y bueno, también las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina van a ser ejemplos clásicos de hormonas que tengan receptor de membrana. Entonces, todas las hormonas que ocupen receptor de membrana, es decir, que no puedan atravesar la membrana celular, van a ocupar segundos mensajeros. Las hormonas que sí puedan atravesar la membrana celular, como lo menciona la imagen, pues no van a requerir ocupar segundos mensajeros porque ahí van a tener esa posibilidad, esa gran ventaja de llegar directamente al receptor intracelular y ahí van a llevar a cabo, van a enviar el mensaje y van a llevar a cabo la respuesta hormonal. Entonces, las hormonas que que ocupen receptor intracelular, independientemente que esté en el citoplasma o en el núcleo, no van a ocupar, mejor dicho, segundo mensajero. En cambio, las que sí ocupen receptor de membrana, sí ocupan segundo mensajero. ¿Y cuáles van a ser los segundos mensajeros? Ya en forma muy general, pues dentro de los mensajeros químicos vamos a mencionar al AMP cíclico, al GMP cíclico, al calcio inositol y a una cascada específica, ¿sale? De señalización que se llama sinasas, ¿no? Tirosina, sinasa, que bueno, puede ser de dos, ¿no? Una intrínseca y una extrínseca que también le conocemos como JAK-STAT, que esto ya lo vamos a ver en su momento en los mecanismos de acción hormonal. Entonces son cuatro segundos mensajeros específicos, AMP cíclico, GMP cíclico, calcio inositol y sinasas, ¿no? Sinasas en forma muy general. ¿Sale? Entonces, bueno, de acuerdo a la ubicación aquí, como lo pone la imagen, ¿no? De acuerdo a la estructura química de la hormona, si es una hormona liposoluble como la esteroidea o como las aminas, pues van a ocupar su receptor dentro de las células y las que no sean liposolubles como las proteicas van a tener su receptor ubicado en la membrana y una vez que lleguen al receptor van a estimular segundos mensajeros para llevar a cabo este efecto hormonal. Bueno, ¿cuáles serán hormonas que ocupen segundos mensajeros o cómo los podríamos clasificar? Bueno, en el caso de los segundos mensajeros, decíamos, las sinasas es un ejemplo, sale la cascada de tirosina sinasa, es una cascada de señalización muy, muy particular, pero en términos generales, muchachos, todas las hormonas que se consideren como promotoras del crecimiento, ¿sale? Van a ocupar esta cascada de señalización, cascada de sinasas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento es una hormona promotora del crecimiento. Los factores de crecimiento locales, ¿no? Como el factor de crecimiento de epitelial, el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Otros factores de crecimiento ya sistémicos, como los factores de crecimiento similares a insulina o IGFs, también entran dentro de este grupo, ¿no? La insulina también se considera una promotora del crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se descubrió su mecanismo de acción, se descubrió que además dentro de sus efectos de promover la entrada de glucosa a las células, también tiene un cierto efecto favorecedor de la réplica celular, ¿no? El crecimiento y la réplica. La prolactina también la podríamos mencionar, la eritropoyetina que hace un rato la doctora Graciela les comentaba, ¿sale? Estas van a ser ejemplos de promotoras del crecimiento. Ojo, las hormonas tiroideas también se consideran promotoras del crecimiento, pero en este caso podrían ocupar cascada de sinasas. A ver, vamos a preguntarle a Maldonado. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, profe? Pongan mucha atención en lo que estamos, ojo, acuérdense que también parte de la plática, o sea, yo estoy aquí dando la charla, pero acuérdense que también es importante que interactuemos entre todos. La pregunta es, ¿las hormonas tiroideas también se consideran promotoras del crecimiento dentro de todo este listado? Entonces, pregunta, ¿las hormonas tiroideas ocupan cascada de sinasas? Creo que no. ¿Por qué no? Ojo, son promotoras del crecimiento. Entonces decíamos, todas las que son promotoras del crecimiento ocupan la cascada de sinasas, tirosina sinasa, ¿no? También llamada tirosina sinasa, y ahí están unos ejemplos. Y yo digo, bueno, también
aparte de esas hormonas que están en la pantalla, las hormonas tiroideas también, dentro de sus múltiples efectos, también promueven el crecimiento. Pregunto yo, ¿entonces ocupan sinasas? No porque son liposolubles. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a pesar de que son promotoras del crecimiento T3 y T4, las aminas yodadas, al ser liposolubles, ¿qué pasa? Pueden atravesar la membrana. Y si atraviesan la membrana, su receptor va a estar localizado dentro de la célula, va a tener receptor intracelular. ¿Ocupará segundo mensajero? No. Entonces, a pesar de que es una promotora del crecimiento, pues no ocupa sinasas. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de saber que si es una amina yodada, por el hecho de tener su estructura química, que es amina yodada, le va a dar esa propiedad de ser liposoluble y por lo tanto atraviesa la membrana. Muy bien, doctora Maldonado, muy bien contestado. Excelente. Muy bien. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, entonces, todas las que sean promotoras de crecimiento ocupan sinasas, ¿no? Que puede ser intrínseca, ya vamos a ver cuál es la cascada, la vía intrínseca y la extrínseca, ¿no? Hay diferencias. Bueno, la de calcio, vamos a mencionar ahora calcio inositoles, ¿qué hormonas ocupan como segundo mensajero calcio inositol? Pues todas aquellas hormonas que requieran actividad contráctil, actividad muscular, ¿sale? Contracción de músculo. Podríamos mencionar por ejemplo, a la oxitocina que ustedes vieron en reproductor. Acuérdense que la oxitocina es una hormona que puede producirse durante el embarazo y ya en el trabajo de parto va a ser importante para para la contracción muscular del útero para precisamente llevar a cabo la expulsión del producto, ¿no? Para que puedan nacer. Otro ejemplo que podríamos mencionar es el de la antidiurética vasopresina, ¿sale? Sobre todo el efecto vasopresor de la vasopresina, que va a ser favorecer esa contracción del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, para favorecer esa contracción de ese vaso, recuerden que el músculo, parte de la contracción muscular, se utiliza calcio, ¿no? Calcio, entonces, para efectos vasopresores, la antidiurética vasopresina va a utilizar calcio inositol. Si habláramos de efectos antidiuréticos ya en el riñón, aquí se ocuparía otro segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Entonces, una hormona puede ocupar uno o varios segundos mensajeros. Sí, ¿de qué depende? Pues depende del sitio a donde vaya a actuar, del órgano blanco. Otro ejemplo que podríamos mencionar, por ejemplo, es la colecistocinina, que es una hormona del tubo digestivo, cuya función va a ser contraer la vesícula biliar para favorecer la liberación de la bilis, ¿no? Almacenada en la vesícula biliar. Entonces, para que pueda yo liberar la bilis almacenada en la vesícula biliar tiene músculo liso, entonces ese músculo se tiene que contraer por medio de la colecistocinina para poder liberar la bilis, ¿no? Entonces, todas las hormonas que requieran actividad contráctil, actividad muscular, van a utilizar como segundo mensajero calcio inositoles. También, no en todos los casos, pero también todas las hormonas que sean liberadas todas las hormonas que requieran acción liberadora, particularmente las del eje hipotálamo hipófisis, todas las que tengan actividad liberadora, como las del hipotálamo, todas las que tengan R, por ejemplo, la TRH, la CRH, la GNRH, ¿no? Del hipotálamo, todas las que tengan actividad liberadora, o casi todas las que tengan actividad liberadora, también pueden utilizar como segundo mensajero calcio inositol. Bueno, de estas me interesa sobre todo que se acuerden dos, así como lo hicimos con el ejercicio de estructura química. Las que utilizan sinasas pues son todas las que sean promotoras del crecimiento. Las que utilicen calcio inositol, vamos a mencionar aquí cuando menos dos, ¿no? Que es la antidiurética. Aquí me interesa que se acuerden por lo menos de dos, ¿no? Que es la antidiurética, vasopresina y la oxitocina, ¿no? Dentro del grupo de segundos mensajeros, ahora mencionamos al GMP cíclico. Aquí de igual manera vamos a mencionar una o dos, ¿no? Cuando mucho, ¿no? Aquí sobre todo me interesa que se aprendan solamente una, que es una hormona en particular, que es la natriurética, ¿no? La hormona natriurética sale, que también le conocen como péptido natriurético, o que puede ser auricular o puede ser cerebral, sale. La hormona natriurética es una hormona que, como su nombre lo dice, natriuresis significa liberar sodio a través de la orina, ¿no? Natrium es sodio.
¿sale? Entonces, natriuresis es liberar sodio por medio de la orina. Entonces, la hormona natriurética va a tener esa función, va a favorecer la liberación de sodio por medio de la orina. Y para llevar a cabo este efecto, ¿sí? La hormona natriurética va a utilizar como mensajero al GMP cíclico. Podríamos mencionar otro ejemplo, aunque este más que ser una hormona se considera un gas, por eso ahí lo mencionamos con asterisco, ¿sale? El óxido nítrico es un gas, ¿sí? Es un gasecito que va a favorecer la vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, así como existen sustancias contráctiles como la vasopresina, como las endotelinas, cuya función es contraer el vaso sanguíneo, pues también van a existir sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico que van a ejercer su efecto contrario, ¿sale? No la mencionamos como tal como hormona, o me interesa más que nada que se aprendan como ejemplo a la hormona natriurética, porque esta es una hormona per se. El óxido nítrico, si bien tiene efecto hormonal, pues es más un gasecito que nada, ¿no? ¿Sale? Entonces, ejemplos de sustancias que utilizan GMP cíclico, pues ya lo mencionábamos hace un ratito, la hormona natriurética, que puede ser auricular o cerebral, y el óxido nítrico. ¿Y cuáles van a utilizar entonces AMP cíclico, muchachos? ¿Qué creen? Como lo hicimos en el ejemplo de la estructura química. Todas las demás. Entonces, imagínense que aquí, muchachos, aquí vamos a hacer igual el ejercicio de las canicas, ¿no? Imagínense que las que utilizan sinasas representan unas canicas verdes, ¿no? Vamos a poner 6 canicas verdes, ¿sale? Por decir un número, 2 canicas rojas y una canica, no sé, morada, ¿no? O anaranjada, ¿no? Qué sé yo. Entonces, y todas las demás van a ser canicas blancas, ¿sale? Entonces, imagínense, entonces estas son, las de sinasa son canicas verdes, las de calcio que van a ser, vamos a poner 2, van a ser moradas, y estas van a ser, vamos a meter una anaranjada, ¿no? Entonces, todas las de color van a representar los segundos mensajeros anteriores, ¿no? Entonces, el resto vamos a meter canicas blancas, ¿sale? Que van a representar las hormonas cuyo segundo mensajero sea el AMP cíclico. Claro, dentro del grupo de las hormonas, naturalmente dentro del grupo de las hormonas que tengan receptor de membrana, claro está, ¿sale? Entonces vamos a decir todas las demás, ¿no? Todas las demás que sean hormonas que utilicen receptor de membrana, el resto, ¿no? Y aquí podríamos mencionar muchos ejemplos. Entonces, fíjense muy bien, muchachos, fíjense muy bien. Vamos a poner ahora sí, vamos a integrar todo este asunto. Entonces, subjefa de grupo, tu nombre. Yo, Maldonado Jiménez. Ah, pero yo a ti ya te pregunté, ahí había otra jefa de grupo, ¿no? Subjefa. Sí, yo. ¿Tu nombre? Cortázar. Cortázar. A ver, Cortázar. Fíjate muy bien, entonces. Nos vas a decir, fíjate muy bien, ¿qué estructura química tiene la TSH? Y de paso nos vas a decir cuál es su segundo mensajero. ¿Sale? Su localización de su receptor, ¿sale? Y su segundo mensajero, ¿no? Si es que tiene o no tiene segundo mensajero. A ver, entonces, Cortázar, estructura química de la TSH. Ay, Dios. Es... Permítame tantito. Michelle. Es una amina yodada. No. ¿Qué es un glucocorticoide? ¿Glucoproteína? Es una glucoproteica. Fíjense, ahorita vamos a integrar estructura química con mecanismo de acción, ¿no? Entonces, es una hormona glucoproteica, ¿no? ¿Por qué? No entra dentro del grupo de las esteroideas, no entra dentro del grupo de las aminas, pero sí entra dentro del grupo de las glucoproteicas. Entonces dijimos, de las glucoproteicas son 4, ¿no? La FSH, la LH, la TSH y la gonadotropina, ¿no? Entonces, TSH es una glucoproteica. Muy bien. Si es una hormona glucoproteica, ¿qué mecanismo de acción tendrá? Tú misma, Michelle. Va a tener la del segundo mensajero. ¿Dónde está? Fíjense, para mencionar
en este caso, mecanismo de acción, primero tenemos que saber en dónde está localizado el receptor. Entonces, ¿dónde está localizado? Si es una glucoproteica, ¿dónde está localizado? En la membrana. Eso. Si es una glucoproteica, no atraviesa la membrana, ¿sale? Empezando por ahí. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿atraviesa o no atraviesa la membrana? No atraviesa. Es una glucoproteica, no atraviesa la membrana. Si no atraviesa la membrana, su receptor está localizado en la membrana. Si tiene receptor de membrana, ¿qué va a utilizar? Segundo mensajero. Segundo mensajero, muy bien, segundo mensajero. ¿Y cuál será el segundo mensajero de la TSH? AMP cíclico. AMP cíclico. El AMP cíclico, muy bien. No entra dentro del grupo de las promotoras del crecimiento, ¿sí? En este listado. No entra dentro del grupo de calcio, ni tampoco entra dentro del grupo de GMP cíclico. Por lo tanto, ¿qué creen? Pues muy probablemente está, y bueno, ya obviamente está también ejemplificado ahí en la diapositiva, pero si no utiliza sinasas, si no utiliza calcio, si no utiliza GMP cíclico, lo más probable es que utilice AMP cíclico, ¿no? ¿Cómo ven? Ya lo integramos, muchachos. Ya con base en la estructura química de la hormona, pudimos deducir si su receptor está localizado en la membrana o dentro de la célula. Y si está localizado en la membrana, sabemos que utiliza segundo mensajero y ya con este ejercicio podemos decir qué es segundo mensajero y eso sin estudiar en sí la hormona. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro? Sí. A ver, Sí. quiero ver entonces que me diga ahora, vamos a preguntarle a... Doctor, ya son 2 para las 10. Bueno, sí, gracias, perdón, doctora. Bueno, ustedes en casita, muchachos, perdón, ya vamos a parar Gracias, doctora, una disculpa. Vamos a parar, vamos a